estamos en directo en todos los canales. Pues me da mucho gusto saludarlos. Espero que donde se encuentren estén arrancando este día muy, muy bien. Eh, Justamente la idea, acuérdense de iniciar el día con generando cambios y construyendo resiliencia, es que podamos tener dos o tres tips interesantes para arrancar el día. Y justo empiezo con el primero, que se llama ¿qué pasa? Imagínense que estamos en la familia, que estamos en la escuela o que estamos en el trabajo y que de repente nos damos cuenta que nos asumimos que verdaderamente todo nos sale bien, que verdaderamente nosotros manejamos mejor que el promedio. No, 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 no te preocupes, yo generalmente manejo muy bien, voy haciendo las cosas muy bien, yo no me equivoco, yo ya tengo toda la experiencia, el que se equivoca es otro. Y la realidad es que hay un efecto Dunning-Kruger que estudian. Dunning y Kruger son dos investigadores estadounidenses que estudian a principios de los 90 y que después otros investigadores van estudiando respecto a un sesgo cognitivo. Y esta parte de los sesgos cognitivos es bastante poderosa porque un sesgo cognitivo o un unconscious bias es un pensamiento apalancado o con base en una creencia en donde nosotros muy difícilmente nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente estamos pensando, actuando o haciendo de esa manera, porque justamente por eso es un sesgo cognitivo o una creencia. Y existe este efecto Dunning-Kruger en donde ellos se hacen la pregunta de por qué hay personas abajo, porque hacen todo un estudio abajo del promedio en la resolución de cierto tipo de problemas o conflictos, por qué personas abajo del promedio en muchas ocasiones cuando les preguntan previamente o posteriormente qué tan capaz te sientes para solucionar un problema, la gente que sale abajo del promedio de los resultados de su investigación en muchas ocasiones asume que no es tan capaz, que puede ser que pueda solucionar un problema, puede ser que tenga resultado, puede ser que empuje hacia adelante, pero no se asume como totalmente capaz de, sí, lo voy a lograr, yo tengo la experiencia, yo no me equivoco. Y eso es la media de los comentarios justamente de abajo de la media. Pero hay otra gran parte de la población que sus resultados son muy pobres, o sea, no son muy buenos resultados ya cuando están haciendo una tarea, pero cuando les están preguntando, cuando están platicando al respecto, resulta que asumen que ellos sí lo saben hacer, que asumen que ellos no van a cometer errores y que asumen que ellos todo lo van a hacer perfecto. Y este efecto, justamente de creernos más brillantes que otras personas o de asumir que nosotros no nos vamos a equivocar, es bastante poderoso porque al final de cuentas es algo que nos va impulsando o facilitando, limitando las relaciones entre las personas y en donde en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta de eso, pero definitivamente sí tiene un impacto en la manera en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, si nos hemos preguntado o hemos asumido alguna vez que determinantemente nosotros podemos ser más capaces o hábiles que otra persona para lograr un resultado, la realidad es que no forzosamente va a ser de esa manera. Y este estudio de este efecto Dunning-Kruger, en donde habemos personas que nos creemos más brillantes, apela mucho justamente a que una gran parte de la población, en su estudio, cerca de más de 10.000 personas, que son sometidas a diferentes actividades intelectuales, lógicas y racionales, pues resulta que se asumían yo no me voy a equivocar, yo lo hago perfecto, yo todo el momento, en todo momento las cosas las estoy haciendo bien, y el resultado era más bien pobre. Y en las personas que verdaderamente tenían la experiencia, en las personas que verdaderamente iban a empujar hacia adelante, que iban a tener el mejor resultado, se asumían moderadamente capaces, eran como un poco más humildes y realistas respecto a la posibilidad de escenarios de lo que fuera a pasar. Y esto es bastante poderoso porque justamente nos refuerza qué tan importantes y qué tan impactantes pueden ser las creencias que nosotros llegamos a hacer de nosotros mismos, pero que también tenemos o defendemos de acuerdo al entorno en el que nos movemos. Y la idea es muy sencilla. A veces es complicado, por no decir demasiado complicado, que nosotros asumamos o nos asumamos en un entorno muy competitivo como incapaces de lograr algo, como sujetos a equivocarnos, como existe la ventana o la posibilidad de que el resultado no se dé, y la realidad es que esa creencia se va haciendo cada vez más sólida y llega el momento en que verdaderamente asumimos que nosotros sí vamos a tener los resultados todo el tiempo y que las cosas van a salir bien, y la realidad es que no forzosamente así, sino todo lo contrario. Voy mandando saludos porque me quedé con el tema del saludo a mi amigo Germán Gordillo de Skin Lab, que se encuentra en Colombia, al doctor Ender Carrasquero, que está en Panamá y que también siempre está como muy pendiente, a Verónica, que está en Argentina, a Guivo, que te estoy viendo en Instagram. Me da mucho gusto verte. Claro que te recuerdo, como que dudes que me recuerdes. Si quedamos de platicar y tenemos pendiente eso, Guivo, y te estoy viendo. Y a todos los que nos están viendo en Facebook y en redes sociales, pues también, ¿no? Por aquí Sandra
Sánchez Cordero, bueno, anda en las fotografías, pero en general también a todos los que se encuentran en Facebook. Pero bueno, recapitulo este efecto Dunning-Kruger para que se lo lleven de tarea, pero es muy, científicamente está comprobado que en muchas ocasiones nosotros empoderamos la creencia de que verdaderamente somos más capaces de hacer algo que en el momento de verdaderamente hacerlo, y tiene que ver con este sesgo de creencias en donde por un lado no me puedo ver tan débil en mi entorno, en donde verdaderamente me creo que sí soy capaz de lograr las cosas, y aunque no me ponga a prueba o aunque no esté teniendo los resultados adecuados, es tan potente esa creencia que me voy a tardar mucho si es que me llego a dar cuenta de que verdaderamente asumía que yo estaba haciendo las cosas o que todo el tiempo hago las cosas bien, lo cual el resultado interesante de esto es que cuando yo asumo o me asumo totalmente brillante o más brillante que el resto de la gente, pues resulta que es muy probable que en la mayoría de las ocasiones los resultados que yo tenga ya en la realización de algo, si sean con un mayor margen de error, a diferencia de la gente que es más cauta al referirse a sí misma, que es más humilde en el tema de asumir que puede tener éxito y que puede tener fracaso, y que también apela a su experiencia y justamente también a toda la forma y los recursos que tiene para solucionar un problema. Pero bueno, ese es el primero, es muy interesante, va a dar para que podamos platicar mucho, se llama el efecto Dunning-Kruger y definitivamente habla de por qué hay personas que nos asumimos más capaces que otras solo por el simple hecho de tener una creencia que nos ayude a sentirnos y estar mejor socialmente. Desgraciadamente el resultado no siempre es tan bueno. Voy recordándoles que estamos en redes sociales, en Facebook, en Genera Cambios y Genera Resiliencia México, que está el podcast, que esto también lo estamos transmitiendo y se queda registrado en los podcasts de Genera Cambios en Spotify, en iPod Podcast y en Google Podcast, además de Spreaker, y que bueno, también estoy en mi Instagram en Genera-Cambios. Entonces, ese es el primer punto, el efecto es muy bueno, y justamente habla mucho de esta perspectiva de por qué a veces vamos muy envalentonados en yo no me equivoco, tú eres el que te equivocas, mira, la gente siempre está tonta, no se dan cuenta de lo que están haciendo, si yo lo hiciera lo haría mejor, si yo entrenara ese equipo de fútbol lo haría mejor, si yo dirigiera esa empresa lo haría mejor, si yo fuera el líder del equipo lo haría mejor. El tema del sesgo cognitivo del yo lo haría mejor, cuando en muchas ocasiones no estamos ni con la experiencia, ni con las posibilidades, ni siquiera en el escenario, y cuando lo estamos nos llegamos a equivocar mucho más. Entonces, ese es el primero. Otro punto que quiero compartirles el día de hoy son 3M que hace el doctor o que recomienda el doctor Sean Accord de la Universidad de Harvard, que van muy en el sentido de los que he platicado antes, y son o recomienda 3M para ayudar a la gente cuando está en situaciones de mucho estrés o en situaciones en donde de repente puede ser muy probable que debido a ese estrés o a la gran cantidad de actividades que tengamos que hacer nos lleguemos a desconcentrar un poco. Y son 3M por las siglas en inglés. La primera es Move, después Make y después Meet. Y él habla de que si en un día promedio donde tenemos muchas actividades que realizar, en donde de repente estamos un poco rebasados por las cosas que tenemos que trabajar, lo ideal es que podamos tener siempre en mente estas 3M que nos ayuden como a darnos un tiempo fuera enfocado a relajarnos, enfocado en salirnos de la tarea para regresar después con calma. Y insisto, son 3M porque tiene que ver con sus siglas en inglés. La primera es Move, que tendrá que ver si estamos teniendo un día desafiante, que estamos trabajando mucho en la computadora, que tenemos muchas reuniones, que de repente tengo que estar haciendo muchas videollamadas ahora en este contexto. La primera M y lo ideal sería moverme. Y moverme simplemente sería darme una perspectiva diferente de lugar y espacio, quitarme de lo que estoy haciendo, quitarme por un par de minutos, y es una M poderosa porque me va a sacar del contexto en el que quizá yo ya estoy muy ensimismado y también en el que quizá yo ya estoy muy estresado. Esa es la primera M. La segunda M que recomienda es make, y se refiere a hacer cosas con las manos. Y es bastante interesante porque yo platicaba en un inicio del día anterior que determinantemente utilizar la mano y trazar lo que estamos pensando, dibujar o escribir, nos ayuda mucho a ordenar las ideas, pero también nos ayuda mucho a justamente relajar ese proceso de lectoescritura, y que se vincula totalmente con el cerebro de me voy a estabilizar un poco, me voy a concentrar en lo importante. Y él lo habla desde la perspectiva de haz algo con las manos. Cuando tenemos situaciones de mucho estrés o cuando tenemos situaciones en donde ya estamos un poco cansados
o ya le estamos dando muchas vueltas a una misma situación, él recomienda que hagamos algo con las manos porque eso no nada más va a distraer como el tema de moverse la perspectiva de dónde nos encontramos, sino le va a mandar otro tipo de instrucciones al cerebro para que justamente nosotros podamos concentrarnos en otra actividad que me mantenga con un ejercicio totalmente dinámico a nivel cerebral, pero que me relaje respecto a lo que me estaba estresando. Entonces, esta es la segunda M, que es Make, y es muy recomendable para personas de todas las edades. Si mi niña, mi niño de repente están como muy ensimismados, muy estresados, moverlos del lugar donde está, el que puedan hacer actividades manuales le ayuda a practicar esta parte motriz, pero también esta parte de estar concentrado en la realización de algo, y también le va a permitir que se distraiga de la tarea que quizá en algún momento lo va a cansar. Y en el tema de Meet, que es la tercera M, se refiere a trata de darte una ventana de oportunidad para conectarte con otras personas. Nada ayuda a tener conexiones cerebrales sanas y distantes de aquello que nos puede estresar, como poder platicar o escuchar una voz conocida, poder conversar sobre un tema que me relaje, el poder ver a alguien o escuchar a alguien que para mí pueda ser importante o que me pueda aportar información diferente a lo que yo estaba haciendo. Entonces, esas tres M son súper poderosas, parecen obvias. Yo generalmente en las conferencias les platico mucho que el tema de lo obvio en América Latina o nos impide crecer o nos mata, porque lo obvio y el sentido común son enemigos del crecimiento. Entonces, estas tres M determinantemente muy recomendables, de este doctor Sean Achor de Harvard, de la Universidad de Harvard, de la mejor manera de mover ese estrés y ese mal humor en el trabajo, en la escuela o en la familia. La primera M es moverme, por su sigla en inglés, move. La segunda M es haz algo con las manos, que es make, por su sigla en inglés también make. Y la tercera es reúnete, por su sigla en inglés meet, que es reúnete con alguien que pueda transmitirte otro tipo de contenido o alguien que te pueda transmitir otro tipo de emoción. Y cualquiera de estos tres los podemos hacer en donde nos encontremos. Me puedo mover en mi oficina, me puedo mover en la casa, puedo hacer algo con las manos, puedo dibujar, trazar algo, hacer algún tipo de manualidad, y también puedo reunirme a través del teléfono o una videollamada con cualquier otra persona. Entonces, esa es la segunda recomendación y el tema que tenemos hoy. Y el último, que es algo que nosotros hemos venido trabajando, estudiando y desarrollando tanto para gobierno como para el tema del sector empresarial, que es cómo le ayudo a traducir a la gente y a los líderes que están trabajando con la gente la perspectiva de hacer las cosas sostenibles a largo y a mediano plazo. Y resulta que justamente escuchamos la palabra sostenible, puede ser que esté muy de moda o que haya estado muy de moda y que nos quede el remanente de justamente hay que cuidar los recursos, hay que pensar hacia el futuro, hay que ver la mejor manera de reusar y ser renovables. Pero esta perspectiva de sostenible en nuestro desarrollo personal en cuanto a la realización de tareas es muy concreta y muy puntual si siempre recordamos tres cosas. En medida de que nosotros hagamos sostenible el buscar escenarios diferentes para la realización de un ejercicio o una tarea, a mí me va a permitir hacer muy flexible esta dinámica permanentemente a mediano y largo plazo, de siempre estar buscando escenarios, lugares, perspectivas diferentes para una realización o entendimiento de una situación concreta. Si estoy muy acostumbrado a siempre estar en la oficina, hacerlo sostenible en escenarios diferentes sería acercarme a donde está la acción, sería cambiarme hacia otro lugar, sería moverme de condiciones para que yo siempre pueda tener una visión fresca, para que yo justamente sea flexible y dinamice esa perspectiva de tener muchos enfoques desde de una misma tarea, y también que me relaje y me permita concentrarme siempre a partir de tener entornos que me inspiren. Entonces, esta parte sostenible siempre en escenarios diferentes, rutas diferentes para ir al trabajo, lugares para tener juntas diferentes, todo esto que pueda hacerse en medida de lo posible diferente, nos va a ayudar a pensar y a programarnos y disciplinarnos para hacer las cosas sostenibles a largo plazo. Otra parte de sostenible siempre con personas diferentes. Si siempre estoy muy acostumbrado a reunirme con la misma gente, a hablar con las mismas personas, a buscar el mismo tipo de amistades, a relacionarme determinantemente con gente que sea muy afín a mí o que comparta muchos intereses conmigo o que todo el tiempo tenga que ver su vida con la mía en el trabajo, en mi entorno, en mis amistades,
determinantemente eso me puede ayudar y me puede hacer sentir seguro y me puede dar elementos para lo que necesito en ese momento, pero no me está brindando recursos sostenibles a largo plazo. Yo necesito hacerme siempre de personas diferentes que tengan una visión diferente a mí, que tengan una perspectiva diferente, una manera diferente de solucionar las cosas, una manera diferente de ver las cosas, porque en lo diferente y en las personas diferentes verdaderamente vamos a encontrar y alcanzar a ver aquello que nosotros ya por nuestro sesgo, por nuestra experiencia, ya estamos muy ensimismados y no nos vamos a dar la oportunidad de identificar. Y hacerlo con personas siempre diferentes nos va a asegurar tener mayores opciones para construir hacia el futuro y nos va a disciplinar a siempre estar en contacto con otras personas de forma que crezcamos nuestra red de trabajo y de desarrollo personal. Y el otro elemento de sostenible es siempre con recursos diferentes. Si estoy muy acostumbrado a hacer las cosas con los mismos recursos, de la misma manera, porque me funcionó, porque esa técnica me ayudó en su momento, porque ese elemento me sirvió para obtener el resultado que estaba buscando, al final de cuentas lo único que voy a hacer es que me voy a volver demasiado bueno aparentemente en la utilización de un recurso, pero me voy a volver demasiado malo en aprender de otros. Entonces, si nos damos la oportunidad de hacer las cosas sostenibles en escenarios diferentes, moverme, cambiar rutas, cambiar perspectivas, si me doy la oportunidad de conocer siempre gente diferente, muy diferente y que piense diferente a mí, me va a dar otra perspectiva para solucionar los problemas. Y si me hago de recursos diferentes, voy a tener más alternativas para en un momento crítico de estrés poder echar mano de diferentes recursos y no siempre tratar de hacerlo con lo mismo. Entonces, eso es pensando de manera sostenible y quiero cerrar ya como último comentario y tip para que iniciemos el día generando cambios y construyendo resiliencia, justamente recordando que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, en Genera Cambios Podcast, en redes sociales, en Genera Cambios en Facebook, en Twitter y en Resiliencia México en Facebook justamente. Y en Instagram, que también ahorita hay saludo a quien me estaba haciendo favor de mandar mensajes y vernos, en Instagram en Genera-Cambios. Y para cerrar, quiero hacerles la invitación hoy jueves. Uno de los especialistas de la Asociación Mexicana de Resiliencia, un partner especialista y coordinador general de Isonomía, Centro de Alfabetización de Derechos Humanos, va a tener una plática y un invitado muy especial en ese seguimiento de los temas que tenemos de barras de contenido de la Asociación Mexicana de Resiliencia en la noche, a las 9 de la noche, en Facebook, en Resiliencia México, en donde van a hablar de masculinidades y hombres diversos. Y la realidad es uno de los temas de gobierno y de desarrollo de políticas de seguridad pública bastante interesantes en los que estamos participando como una de las actividades de la Asociación Mexicana de Resiliencia y que definitivamente pueden encontrar demasiado interesante. Entonces, sin más, les mando un saludo a la gente que está en Instagram. Les recuerdo que nos pueden seguir también en el podcast para que puedan escuchar esto en donde se encuentren. Y en redes sociales, en Facebook, también les mando un saludo y excelente día para todas y para todos. Que tengan un excelente día de generar cambios y recuerden, recapitulo muy concretamente, esta idea de que nosotros somos demasiado brillantes, más brillantes que todos y que nosotros no nos equivocamos y que si nosotros lo hiciéramos siempre vamos a tener mejores resultados, no es otra cosa más que un sesgo que en muchas ocasiones no es real, es un pensamiento irracional que tenemos y que en el momento en el que se sujeta a prueba, puede ser que en lugar de tener el resultado que nosotros decíamos que vamos a tener, nos equivoquemos un poco y eso puede ser más frustrante. El tema de hacer las cosas sostenibles siempre es en escenarios, personas y con recursos diferentes. Y las 3 M's que recomienda el doctor Shorrock de Harvard para desenfadarnos un poco en el trabajo y en la escuela, que tiene que ver con movernos, son 3 M's por sus siglas en inglés, movernos, hacer y definitivamente reunirnos con gente que queramos, que nos haga sentir bien o que nos desafíe intelectualmente. Soy Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia y director de Genera Cambios. Que tengan excelente día y que inicien su día con todo. Un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. En Instagram, gracias por estar ahí. Y la idea es que tengamos una disciplina para arrancar el día justamente con información de beneficio a todos y que ustedes puedan compartir en donde se encuentran. Un abrazo a todos los que nos escuchan en el podcast, en Instagram y en redes sociales. Que tengan excelente día. Hasta luego.